Sonovisque Doll es uno de los animes más populares de esta temporada, si es que no el más popular. Y esto no es algo simple de decir en una temporada en la que también se están emitiendo animes como Shingeki no Kyojin o Kimetsu no Yaiba. Por lo que la obvia pregunta es cómo y por qué Sonovisque Doll se ha hecho tan insanamente popular y por qué se lo merece completamente. La industria del anime es una industria que es insanamente repetitiva y es un lugar en el que las buenas obras se distinguen por meros detalles conceptuales, dejando a un lado evidentemente a las obras maestras que juegan en otra liga y que no son comparables con el resto de la industria. Pero el punto es que, al ser una industria tan repetitiva, cuando una obra logra salirse de la norma y hace las cosas bien, se nota demasiado. Y ese es el caso de Sonovisque Doll. ¿Por qué Sonovisque Doll es tan popular? ¡Porque Marin es tremenda waifu! No. O sea, sí, es tremenda waifu, pero no, ese no es el motivo, por sorpresivo que sea. La razón por la que Sonovisque Doll es tan bueno y se ha hecho tan popular es porque, al menos bajo mi perspectiva, representa de manera perfecta lo que debería ser una comedia romántica. Si hay algo que siempre me ha molestado de la mayoría de las comedias románticas en el anime y en los medios japoneses en general, es que los personajes carezcan de personalidad y de motivaciones fuera de lo que viene a ser su interés romántico. ¿A qué me refiero con esto? Pues a que en muchos animes de este estilo la vida de los personajes gira en torno a ese interés romántico. No tienen absolutamente nada más que los haga interesantes y originales. Y sí, lo sé, hay muchos animes donde los personajes tienen sus metas e ideales y todo. Pero pasa que en la mayoría de esos casos, estos dejan de ser comedias románticas, sino que son animes de otro género que secundariamente también pueden ser comedias románticas. Pero Sonovisque Doll es la excepción. Sonovisque Doll logró representar lo que probablemente es el sueño de muchísima gente: encontrar a una persona que no necesariamente comparta tus gustos y o ambiciones, pero que sí las respete, muestre interés en estas y que simultáneamente tenga sus propias metas y ambiciones. Sonovisque Doll logró, sin ser un anime especialmente realista, porque no lo es, ser bastante realista, por extraño que eso suene. Sonovisque Doll es un anime que gira en torno a dos personajes y su historia de amor, y no a una historia de amor y sus dos personajes. Tanto Goyo como Marin son dos personajes muy únicos, con personalidades muy únicas y sus propios sueños, ambiciones, gustos, etc. Y lo que hace interesante al desarrollo de su historia no son permanentes triángulos amorosos, que evidentemente también suceden, pero no son tan importantes, o constantes peleas y malentendidos sin sentido entre los personajes, sino la manera en la que ambos se apoyan mutuamente, comparten sus gustos y sueños y poco a poco se van convirtiendo en un pilar muy positivo en la vida del otro. Lo que también simultáneamente va provocando que los sentimientos que tienen poco a poco también vayan creciendo. Sé que todo esto puede sonar como una estupidez o simples detalles irrelevantes para mucha gente, pero personalmente creo que todas estas cosas suman muchísimo a lo que termina siendo el producto final y al por qué a la gente le está gustando tantísimo esta serie. Y todo esto no se limita solamente a los personajes principales, sino que también al resto del elenco y en general en cómo abordan los temas de la serie. Me gusta muchísimo que este anime toque tanto el tema del cosplay como el tema de las muñecas Hina con la intensidad y la seriedad que lo hace, a pesar de que no sean el motor principal de la serie. Tanto Marin como Sayuna son personajes que no solo gustan mucho del cosplay, sino que también respetan mucho el arte del cosplay. Y lo mismo pasa con Goyo y el arte de las muñecas Hina. Y esto lo digo porque muchas veces me ha hecho ruido cómo en algunos animes muestran a personajes que se dedican a algo o que gustan mucho de una práctica en particular de una manera muy seria, pero que al final, por la manera en la que abordan el tema, pareciera más una burla que una representación de una pasión real. Y quiero ser muy enfático en que no es que siempre se tenga que abordar los gustos o la pasión de un personaje de una manera extremadamente seria. Creo que esto depende completamente del tono de la obra en particular. El problema surge cuando el tono en que te lo presentan es uno, pero la manera de desarrollarlo es otro completamente diferente. Es interesante que Sayuna sea una especie de elitista del cosplay que respeta en demasía la práctica. Es interesante que Marin sea quizás más liberal con esta, pero que a la hora de la verdad también trate esta práctica con tantísima seriedad.
Es interesante que Shinji respete tanto al cosplay, a su hermana y a los personajes, que le cueste tanto hacer cosplay a pesar de que realmente le encantaría hacerlo. Es interesante ver cómo Goyo logra usar toda nueva experiencia como aprendizaje para mejorar con las muñecas Hina. Todos los personajes de la serie, de una forma u otra, tratan su pasión personal con un tacto impresionante. Y lo mismo pasa cuando comparten estas pasiones. Por ejemplo, la manera en la que Marin respeta y muestra genuino interés en las muñecas Hina de Goyo es lo más wholesome que he visto en mi puta vida. Y aún más increíble es cómo Goyo no solo decide ayudar a Marin con sus cosplay, sino que se ve todas las putas series y se esfuerza en hacer el mejor trabajo posible, porque sabe lo importante que es esto para Marin. Estas pequeñas cosas, estos pequeños detalles, son los motivos que van provocando que tanto Goyo como Marin se vayan interesando cada vez más el uno al otro. Son razones que son sinceramente muy realistas. Tiene mucho más sentido ese tipo de desarrollo romántico a que un personaje se empiece a enamorar de otro porque le recogió una goma en la mitad de la clase o porque vio al otro regar las putas plantas después de clase. Y no, por mucho que suena que me lo estoy inventando, estos son argumentos reales de animes reales. Sonovisque Doll es una masterclass de cómo tratar prácticas como en este caso el cosplay y las muñecas Hina cuando son el motor secundario de una obra. Porque no, que un tema sea algo secundario en una obra y no el tema principal, no significa que debería ser abordado como la puta mierda. Por lo que dicho todo esto, creo que queda claro que si aún no han visto Sonovisque Doll, deberían ir a verlo inmediatamente. Es una orden, no una recomendación. Y ahora sí, para concluir, podemos decir que la razón por la que Sonovisque Doll es tan increíblemente buena, claramente es que Marin es tremenda waifu, no hay ninguna otra razón. Kujo-kun, Shuki!